Bueno, vamos a hablar del tema de hipertensión arterial y mi grupo está conformado por las personas que están viendo en pantalla. También tenemos aquí el índice, que son de los temas que les vamos a hablar en este video. Listo, yo les voy a hablar sobre la definición de hipertensión. Es una enfermedad silente. Esto hace referencia a que es asintomática, es decir, carece de síntomas que nos alerten de que algo está funcionando, que algo no está funcionando bien. Y lo que pasa es que hay una elevación continua dentro de las arterias. Y cuando digo una elevación continua es cuando se han hecho varias mediciones, o sea que es persistente esta alteración. Pues esta no es una enfermedad que se diagnostique con una sola toma. Y cuando hablamos de presión dentro de las arterias, normalmente damos una cifra más alta y otra más baja. Y hacemos referencia a las presiones arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y en el caso de la enfermedad, pues estos valores se van a encontrar aumentados de la normal que es 120/80. Bueno, vamos a hablar de signos y síntomas, que estos son dolor intenso de cabeza o cefalea, dolor en el pecho, que es angina de pecho, mareos, dificultad para respirar o disnea, náuseas, vómitos y visión borrosa o cambios en la visión. Hablando de la etiología, tenemos dos tipos de factores, unos que son no modificables, como la genética, la edad, y si el paciente cursa con enfermedades de base como diabetes, nefropatías u obesidad. Y factores modificables, que son alimentos altos en sodio, grasas trans, insuficiencia de verduras y frutas, inactividad física y consumo de tabaco y licor. También tenemos una clasificación según la etiología, que estas van a ser dos. Primero está la hipertensión arterial esencial o primaria, que es cuando no existen causas fisiológicas de origen conocido, y la hipertensión secundaria, que se debe a una gran variedad de causas, y se trata de una manifestación de otra patología. Según la enfermedad, los mecanismos que contribuyen a la etiología de la hipertensión arterial varían desde efectos hormonales sobre la musculatura lisa vascular a cambios en la hemodinámica. En la mayoría de los casos, la hipertensión secundaria se debe a enfermedades renales o tiene su origen en trastornos endocrinos o metabólicos, que también cursan con alteración en la producción de hormonas como lo son la estimulante de la tiroides, las tiroideas, la aldosterona, los glucocorticoides o los mineralocorticoides. Hablando de los factores de riesgo, tenemos la raza negra, que ya que estas personas tienen alta sensibilidad a la sal, si son mayores de 60 años, si hay obesidad y sobrepeso, también el entorno, si es en un ambiente urbano, ya que hay aumento del estrés, alto consumo de alimentos altos en sodio, consumo de alcohol, sedentarismo, si hay colesterol de HDL reducido o colesterol de LDL elevado y microalbuminaria en la diabetes. Bueno, en cuanto a la clasificación, nos basamos en el séptimo informe de Joint National para la prevención, detención, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial. En esta clasificación se ha eliminado la fase 3 o estadio 3, ya que cuenta con estrategias terapéuticas que son esencialmente iguales al estadio 2. En esta clasificación vemos unos rangos normales de una presión arterial diastólica menor de 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. En el estadio 1 encontramos una presión arterial sistólica de 140 a 159 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. Para la hipertensión arterial en el estadio 2 encontramos una presión arterial sistólica mayor de 160 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Como otra clasificación podemos encontrar otro aumento de la presión arterial. Esta se llama bata blanca, solo ocurre cuando hay un ambiente médico, o sea que ocurre, se aumenta la presión arterial solo por ver un médico o por ver un enfermero. Listo. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la hipertensión arterial es una presión arterial alta y sobre todo permanente y va a tener diferentes causas, como lo son la primaria o también llamada esencial o secundaria. Por un lado, la primaria se da en la mayoría de la población y en esta no se conoce la causa, puede ser genética o adquirida.
Genética quiere decir entonces que afecta el gen del sistema renina-angiotensina-aldosterona y a su vez el volumen intravascular y el tono vascular. Por otro lado, la adquirida son todos los factores de riesgo que nos pueden llevar a adquirir esta enfermedad, como son por ejemplo los malos hábitos de vida, el bajo acceso a salud y las bajas condiciones socioeconómicas. Todo esto generaría alteraciones sistémicas de diferentes partes de nuestro cuerpo, que están involucradas con la presión arterial. Por un lado, los vasos sanguíneos que alteran su función podrían disminuir el óxido nítrico, aumentar la síntesis de endotelina 1, provocar un defecto en los canales de sodio, cloro y potasio y generar una respuesta vascular excesiva de catecolaminas. En cuanto a lo estructural, se podría generar una respuesta exagerada de túnica media. En el sistema nervioso central puede haber un aumento del tono simpático basal, una respuesta anómala del estrés, una respuesta anómala a señales de presión y volumen. En cuanto a los receptores de presión y volumen, estos van a tener una desensibilización de los vasoreceptores. En cuanto a lo suprarrenal, hay una fuga o regulación anómala de las catecolaminas. Y en cuanto al riñón, hay una retención de líquidos, de sodio y agua, lo que nos va a provocar una incapacidad de regular el flujo renal, un defecto en los canales iónicos y una mala regulación hormonal. En cuanto a lo secundario, en esta sí se conoce la causa, que puede ser estructural u hormonal. Entonces pueden ser exógenos, que pueden ser causados por medicamentos que aumentan la actividad simpática del sistema renina-angiotensina. En cuanto a lo renal, puede haber una enfermedad del parénquima y una estenosis arterial renal. En cuanto a lo mecánico, hay una coaptación aórtica y endocrinas, puede haber una alteración hormona tiroidea, un exceso de hormonas suprarrenocorticales y feocromocitoma. Es importante mencionar que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, pero puede tratarse y sobre todo prevenirse. Bueno, también vamos a tener unos cambios bioquímicos y estructurales que pueden ser cuando hay una ruptura del equilibrio o una tensión de la pared mecánica. Cuando hay una ruptura del equilibrio vamos a tener afectación en los vasoconstrictores como endotelina 1 y vasodilatadores como el óxido nítrico. Cuando hay tensión de la pared mecánica vamos a tener una lesión de difusión endotelial. Todo esto nos va a causar un aumento de la permeabilidad, que causa también aumento de la perfusión. Va a haber una activación de la cascada de coagulación y plaquetas, aumenta el depósito de fibrina, hay necrosis fibroide de las arteriolas, lo que causa una trombosis, también hay daño endotelial, hay proliferación del músculo liso y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay vasoconstricción, luego nos causa una natriuresis por presión, disminución del volumen y liberación adicional de vasoconstrictores, lo que nos puede dar una hipoperfusión, isquemia o disfunción de órganos terminales. Haciendo como un pequeño resumen de lo que nos podría ocasionar, entonces, debido al aumento que hay en la poscarga y en el daño arterial, puede existir una disfunción sistólica, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno y sumando la disfunción sistólica y la hipertrofia del ventrículo izquierdo, nos podría ocasionar una disfunción diastólica, lo que más tarde nos podría ocasionar una insuficiencia cardíaca. En cuanto al daño arterial, puede existir una pared vascular debilitada que nos puede ocasionar una hemorragia cerebral, una afectación renal y una afectación oftálmica. En cuanto a la afectación renal, puede existir una insuficiencia renal y en cuanto a la afectación oftálmica, puede existir una retinopatía. Por otro lado, la arteriosclerosis acelerada puede haber una alteración en las arterias coronarias, cerebral y carotidia y también aorta. Esto, más que todo, cuando se afectan las arterias aorta, que haya una hemorragia cerebral y que se afecten las arterias cerebral y carotidia,
pueden ocasionar un SB. Y si se disminuye ese aporte de oxígeno al miocardio, puede existir una isquemia o un infarto del miocardio. En cuanto a los criterios y pruebas diagnósticas, tenemos que hay una prueba reina que se llama la toma seriada de la presión arterial. Esta prueba nos va a servir para verificar si una persona es hipertensa y se le deben realizar 3 tomas de la presión arterial. Estas tomas se deben realizar durante 3 días consecutivos en 3 posiciones diferentes, en decúbito supino, en sedente y en bípedo. Estas tomas también se deben realizar en lo posible a la misma hora y en horas de la mañana cuando la persona no esté en agitación o esté en estado de reposo. También hay unas pruebas diagnósticas complementarias, pero que no son menos importantes, y pues en estas se debe priorizar la auscultación cardíaca en los troncos supraórticos y también abdominales, en búsqueda de soplos. También se deben realizar una evaluación de los pulsos periféricos, una evaluación del déficit neurológico o encefalopatía hipertensiva, y también se va a hacer hincapié en el fondo de ojo, que esta evaluación está quizás un poco olvidada, a pesar de ser una de las exploraciones más útiles en este escenario, ya que esta nos puede ayudar a descartar una retinopatía hipertensiva. En cuanto al tratamiento y la exploración del paciente, es importante tener 4 aspectos en cuenta. Uno de estos aspectos es los antecedentes familiares. Preguntarle al paciente si en la familia descendientes han tenido algunas enfermedades importantes. Otro de estos es la anamnesis. Preguntar si ha tenido enfermedades renales, patologías endocrinas o hábitos tóxicos. En cuanto al tema de la exploración física, es importante tener en cuenta el peso del paciente y cuántas veces al día se hace la frecuencia del ritmo. También es importante la exploración de la retina y como pruebas complementarias, exámenes de sangre y orina, electrocardiograma y ecocardiogramas. Listo, yo voy a dar unas recomendaciones para acompañar el tratamiento. Y son, por ejemplo, disminuir el consumo de sodio, o sea, disminuir también la sal. También está suspender el hábito del tabaco en caso de que el paciente fume. También reducir el consumo de alcohol. Efectuar un plan de ejercicios que se divida en calentamiento, trabajo aeróbico, resistencia y relajación. También se puede acompañar de actividades como caminar o nadar durante de 30 a 45 minutos.